silencio en aquella mansión medieval tenía un peso distinto, una promesa fría que se arrastraba por tus huesos antes incluso de que la luz se colara por las rendijas. Despertaste en una mañana gris, atrapado entre muros que parecían condenarte a una eternidad de piedra. El lujo que te rodeaba, supuestamente símbolo de poder, no lograba ocultar lo monótono de tu existencia. El aire estaba denso, cargado con el leve aroma a cera quemada y un rastro persistente de sudor viejo, vestigios del barrotillo que no descansaba jamás. Mientras tus párpados aún pesaban, el sonido rítmico y sin fin de los afiladores perforaba los pasillos, como un mantra agobiante en aquella prisión dorada. Tu mirada se posó en la piedra polvorienta bajo tus pies, donde un sirviente, empeñado en la perfección, recogía el polvo con una escoba que nunca parecía avanzar. Era la versión medieval del trabajo repetitivo que en la modernidad muchos llamarían la reunión de los lunes que no termina. Al menos tú no tenías que aguantar PowerPoint, pero el aburrimiento, eso no había época que lo curase. Las horas simplemente se deshacían en una cadena de órdenes vacías. Mira estos mapas, comprueba esos pergaminos, repite. Santiago sabía, como tú, que lo que hacía era un ejercicio para mantener ocupada la mente, porque nada parecía moverse realmente en aquella fortaleza de lujo rancio. La comida, a decir verdad, a menudo resultaba un desafío mejor ignorar. Aunque la despensa rebosaba, tu paladar protestaba ante el pan endurecido y la sospecha, casi certezas, de que aquel pan llevaba serrín para estirar las raciones. Paradojas del privilegio, rodeado de abundancia y al mismo tiempo cautivo del tedio. Una sombra gris parecía teñir todo, desde las paredes hasta tu ánimo. La luz filtrada a través de las diminutas ventanas apenas daba tregua, envolviendo todo en una penumbra que te arrullaba, invitándote a ceder al sueño y escapar del silencio opresivo. Pero entonces, justo cuando el mismo aire parecía estar a punto de tragarte en su monotonía perpetua, un ruido extraño se coló entre el eco habitual. Un crujido seco, distinto, que se extendió por los pasillos con una urgencia inesperada. Un sonido colectivo, apenas perceptible, como el susurro de algo a punto de romper la cadena de la rutina. Aquel simple detalle, el murmullo de la interrupción en la quietud, fue el primer resquicio de la promesa no dicha. Algo se movía bajo la corte imperturbable, quizás un secreto a punto de despertar, o simplemente un desvío efímero en tu visión dorada, que te recordaba que incluso la riqueza más ansiosa puede tener sus grietas. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápidamente si sigue suscrito. A algunos se les ha ocultado el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un me gusta suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos escuchas y qué hora es allá? Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. El murmullo inquietante que quebró la monotonía volvió a ocultarse en el entramado de pasillos, pero dejó una estela de intriga suspendida en el aire polvoriento. Te quedaste inmóvil, intentando captar cualquier otro ruido, como quien espera un latido inesperado en el silencio de una noche interminable. La mansión, con sus muros gruesos de piedra y su arquitectura gótica, que parecía más un abrazo de muerte que un refugio, no ofrecía más que ecos apagados y sombras alargadas,
Avanzaste con pasos medidos. El suelo frío y desigual se sentía desleal bajo tus botas, una prolongación más de aquella prisión donde el tiempo jugaba en tu contra. En la penumbra las antorchas titilaban, lazando sombras danzantes que se entrelazaban con el humo rancio y acumulado, casi tangible, que saturaba el ambiente. Un aire pesado, cargado de siglos y secretos, que ahogaba cualquier intento de respirar profundo. Tu mente giraba entre la rutina opresiva y la novedad inquietante de aquel crujido. ¿Fue acaso una grieta en los muros o en la seguridad propia del encierro? Un resquicio de vida que prometía una fisura en la calma aburrida que te envolvía. En ese momento, un suspiro distante atravesó el silencio, un eco apenas perceptible, como la risa apagada de un recuerdo viejo, que te hizo estremecer. No sabías si deseabas huir o seguir adelante, pero algo en ti se agitaba, esa curiosidad nerviosa que la costumbre y el lujo no lograban ahogar. El corredor donde te encontrabas desembocaba en una sala que parecía diseñada para celebrar la pomposidad olvidada. Frescos descoloridos por el tiempo adornaban las paredes, figuras heroicas, cuyos colores se habían extinguido como tu entusiasmo. Allí, entre muebles tallados que guardaban el aroma a moho y cera vieja, una lámpara parecía parpadear, lanzando una luz trémula que apenas alcanzaba a romper las sombras densas. Entre los pliegues de incógnitas, una figura apareció ante ti. Era Santiago, ese sirviente leal y silencioso que conocías tan bien como tus propias cadenas diarias. Sus ojos cansados te sostenían con un brillo furtivo, un mensaje mudo que parecía decir: hay algo más allá de lo evidente, pero no preguntes demasiado. Él también parecía sentir el peso gris que tenía todo, aquella opresión que haría incluso al hombre más fuerte encorvar la espalda. ¿Percibiste lo mismo?, susurró, como si las palabras pudieran ser atrapadas por las paredes y malinterpretadas. Asentiste, sin certezas. En ese contraste casi cómico, a pesar de la gravedad del momento, recordaste que incluso en las prisiones más doradas, las pequeñas conspiraciones del alma pueden germinar. Un juego silencioso entre el miedo y la esperanza, tan delicado como el hilo de luz que se colaba en los rincones más oscuros. El eco de sus palabras se perdió mientras el tiempo se deslizaba hacia la siguiente orden, la siguiente tarea inútil. Pero aquella madrugada distinta no permitiría que la atatía retomase su asiento sin lucha. Santiago comenzó a hablar de voces a lo lejos, murmullos que nadie contemplaba, sonidos que el castillo había querido enterrar entre las piedras y el ronquido de los guardias. No eran el rumor común de las noches largas, sino algo distinto, algo que parecía querer revivir. Un escalofrío se enroscó en tu nuca, la tinta invisible de un misterio que comenzaba a tomar forma. Imposible no pensar en las leyendas susurradas en la penumbra, esas historias recubiertas de polvo y silencio, pero que podían pasar de fantasía a verdad con el simple roce de un inesperado acontecimiento. La rutina volvió a intentar apoderarse del momento, una corriente lenta y pesada que ansiaba llevarte de nuevo a la monotonía, pero algo había cambiado. Una grieta fina y silenciosa se había abierto en el caparazón de opulencia que te encerraba. Los afiladores dejaron de sonar como antes. Ahora sus golpes parecían marcar un ritmo intermitente, como si siguieran el pulso esquivo de aquel nuevo despertar. Al caminar hacia los aposentos que llamabas hogar, doblaste la esquina y la luz se hizo más densa, más pesada,
como si no quisiera dejarte avanzar. Allí, una pequeña anciana apareció entre las sombras, su presencia inesperada y tenue, un contraste contra la fealdad de la piedra. No medías más que un suspiro, pero sus ojos tenían siglos acumulados. No pronunciaba palabra alguna, solo observaba, y en esa mirada hubo un mensaje tan claro como aterrador. Algo iba a cambiar, no el cambio delicado que invita a soñar, sino el que estremece los cimientos y hace que la tierra tiemble bajo los pies. Respiraste con dificultad. El aire ya no era solo un trabajo repetido, ni un olor viejo y familiar. Era un anuncio, una advertencia disfrazada de grieta en la rutina, un preludio que se retorcía entre los rincones de aquel castillo inmóvil. Una pregunta flotó sin respuesta. ¿Serías capaz de soportar lo que se avecinaba? El lujo ya no bastaba para ocultar la sombra que crecía, y la mansión que te aprisionaba estaba a punto de revelar que sus secretos eran mucho más oscuros y vivos de lo que imaginabas. Mientras tu mano rozaba el muro frío, la figura de Santiago desapareció en la penumbra y quedó resonando el eco de tus propios pasos, que ahora ya no sonaban tan solitarios. El castillo respiraba a tu alrededor y de alguna forma te invitaba a no cerrar los ojos, porque justo cuando la mañana parecía prometer otra jornada aplastante, la sombra dentro de las piedras empezó a moverse, y con ella el silencio pidió un precio. El respiro apenas contenido de la anciana quedó suspendido en el aire viciado, salpicando la penumbra con una sensación palpable de advertencia. La mansión, con sus paredes gruesas que parecía absorber la luz y el ánimo, retumbaba de repente con una inquietud no dicha, como si dentro de sus entrañas mismas despertara algo atemporal y temeroso. Pisadas furtivas resonaron en el corredor cercano, un eco familiar y sin embargo inesperado. Santiago reapareció entre las sombras, su rostro endurecido por la mezcla de cuidado y urgencia. Sus ojos buscaban los tuyos, imploraban complicidad, casi como si te invitara a un juego peligroso donde la rutina ya no tenía lugar. «Hay voces», susurró, tan bajo que parecía temer que las paredes pudieran delatarlos, ecos que no son de este tiempo ni de este lugar. Algo se mueve bajo nosotros, más allá de la piedra y la historia. Te estremeciste. Aquel susurro viajaba por tu espalda como un soplo frío que recorre la nuca, despertando los recovecos más temblorosos del alma. En la oscuridad que rodeaba las antorchas, parecía que incluso las sombras se encorvaran en reverencia a un silencio que se volvía historia viva. Avanzaron juntos, los pasos medidos, resonando como latidos sincronizados. Cuanto más se adentraban en el corazón del castillo, más pesado parecía el aire, saturado por el olor a humedad y a siglos de secretos acumulados. La luz parpadeante de las antorchas luchaba por contener la penumbra que se deslizaba como una presencia propia. Llegaron a un tramo donde la piedra era tan vieja que parecía respirar. Allí un sonido extraño, un suspiro profundo y prolongado, se coló entre la quietud como un aviso cruel. No fue un susurro ni un crujido, sino algo más visceral, como el aliento retenido del propio castillo. El eco reverberó y luego se disolvió, dejando un vacío que aterraba más que el ruido mismo. Aquel instante era una grieta en el tiempo, una fisura que permitía mirar detrás de la máscara de lujo inmutable y ver el corazón latente, oscuro y vigoroso que el castillo había ocultado durante siglos.
¿Escuchas?, preguntó Santiago, con la voz ahogada por una mezcla de miedo contenido y asombro. No somos los únicos que despiertan en esta prisión. Un escalofrío atrapó tu cuerpo. La mansión no solo reclutaba almas con su opulencia rancia y su monotonía asfixiante, parecía atraparlas, preservar sus suspiros y mezclar sus destinos como un tapiz vivo de sombras. Caminaste hacia la gran escalera que ascendía al ala más antigua, esa que los sirvientes evitaban y donde los rumores decían que los muros tenían memoria. Cada peldaño crujió bajo el peso de tus dudas y la inquietud creciente, como si la madera misma resistiera el avance hacia lo desconocido. El viento fingía estar ausente, pero entre las grietas de las ventanas apenas abiertas colaba un frío que no parecía natural, un frío que no correspondía a ningún invierno, sino a algo más profundo, más antiguo que la misma piedra. Cuando llegaste a la cima, un silencio absoluto los acogió, roto únicamente por un leve zumbido, un murmullo sutil que parecía vibrar bajo el suelo. La lámpara que colgaba del techo danzaba con una luz vacilante, arrojando sombras que tomaban formas esquivas y desconcertantes. Fue entonces cuando la puerta al fondo del pasillo se movió lentamente, casi imperceptible, revelando una hendidura de oscuridad que parecía tragarse la luz. Santiago se tensionó. Sus dedos se tensaron sobre el pomo oxidado. El aire parecía volverse más denso, opresivo, como si la atmósfera misma quisiera advertir un límite invisible. No podemos seguir ignorando lo que sucede. Su voz fue una súplica apenas murmurada. No es solo un sonido ni un eco más. Hay algo que quiere ser visto. Avanzaste, empujando la puerta hasta que se abrió por completo con un gemido que parecía rasgar. El tiempo. La estancia al otro lado era una cámara olvidada, cubierta por años de polvo, telarañas y un aire que se anclaba a la memoria de tragedias sepultadas. En el centro, un relicario antiguo descansaba sobre un altar gastado, irradiando una sombra que ni la luz más potente podría disipar. El ambiente se volvió denso, saturado de un misterio que abrazaba cada rincón, cada suspiro suspendido. La curiosidad, esa chispa peligrosa que impulsa y desgarra, se apoderó de tus sentidos. Mientras te acercabas, la figura de la anciana apareció detrás de ti, como emergida de la nada, sus ojos reflejando siglos de secretos y la certeza terrible de que lo que se había despertado ya no podría volver a dormir. El relicario tembló brevemente, como si reaccionara a tu presencia, y un frío helado te atravesó el alma, un frío que anunciaba que la mansión dejaría de ser un lugar de tedio y se tornaría un escenario de revelaciones aterradoras. Entonces, un ruido sordo retumbó detrás de las paredes, un latido que parecía crecer, latiendo con vida propia, despertando antiguos ecos de una historia que esperaba ser contada. Santiago te apretó el brazo con fuerza, la voz baja y urgente. Prepárate, esto apenas comienza. Y en ese instante, la puerta se cerró de golpe tras ustedes, sumergiendo la habitación y a ti en una oscuridad que ya no prometía ni siquiera la tibieza tenue del amanecer. La oscuridad parecía apretar con más fuerza dentro de aquella cámara olvidada, donde el polvo flotaba en partículas casi etéreas, revolviendo el aire denso que tragaba cada movimiento y suspiro. La luz vacilante de la lámpara, lejos de ofrecer refugio, solo lograba acentuar las sombras como si se mofaran de ti.
proyectando siluetas que se retorcían en las paredes como animales dormidos que aguardaban despertar. Tu cuerpo, aunque tembloroso, avanzaba con una determinación rancia, la misma que usabas para soportar cada día en aquella prisión de piedra. El relicario, una reliquia de brillo antiguo que parecía beber toda la luz a su alrededor, parecía latir casi como un corazón quebrado. Un frío antinatural fluía desde ese objeto, danzando en la piel con la delicadeza de un aguijón invisible, como el toque insidioso de secretos que no querían seguir enterrados. Las telarañas colgaban en los bordes, y una línea yace densa de polvo cubría la superficie del altar donde descansaba, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para proteger aquel vestigio. La anciana permanecía inmóvil a tu espalda, apenas un susurro de presencia, pero su mirada contenía un océano de advertencias ahogadas. En sus ojos, la historia de aquella mansión, de sus sombras y sus susurros, se revelaba como un mapa sin rutas claras, un laberinto de secretos que ahora comenzaban a enrollarse a tu alrededor. No pronunció palabra, pero su silencio era un eco implacable que te empujaba a entender que lo que acababas de descubrir no era un accidente ni un capricho del destino. El eco sordo que resonó detrás de las paredes volvió a teñir el aire de una tensión palpable. Era como si la casa misma respirara con dificultad, intentando expulsar siglos de silencio acumulado. Santiago, con su rostro serio y el brillo agudo en los ojos, inclinó la cabeza hacia ti, susurro apenas audible que parecía romper la tela del rumor. No estamos solos, y no siempre los que habitan estos pasillos lo hacen en cuerpo, dijo con voz grave y contenida, como quien revela un misterio demasiado pesado para compartir a la ligera. Sentiste un nudo apretarse en la garganta, mitad miedo y mitad fascinación. Cada pared, cada silla tallada y cada gota de sombra parecía vibrar con una energía que superaba la comprensión racional. La mansión que creías conocer, con su lujo rancio y su monótona opresión, se convertía ahora en un escenario vivo, un organismo, con una conciencia más oscura y antigua que cualquier leyenda olvidada. Santiago extendió una mano temblorosa hacia el relicario. A su toque, un suspiro frío se escapó del objeto, un lamento antiguo que hizo que las velas murieran casi por completo, dejando apenas un rescoldo de luz. Fue el mismo suspiro que habías escuchado antes, un sonido profundo y lastimero que parecía venir desde el fondo de un abismo escondido bajo las piedras. Esto no es solo un objeto, es un vínculo, un guardián de lo que nadie quiere recordar. Su voz era un susurro que parecía traspasar la oscuridad. Y ahora que lo hemos tocado, ese pasado está despertando. Un escalofrío recorrió tu espalda. Por un momento, el mundo se hizo pequeño, comprimido en aquella habitación donde se entretejían siglos de secretos, misterios y advertencias no pronunciadas. La mansión te parecía menos una fortaleza y más una jaula viva, latiendo y respirando a su propio ritmo sombrío. Entonces, sin previo aviso, la puerta por la que habías entrado se cerró con un estruendo seco y siniestro, como el golpe de un martillo que sella destinos. El aire se volvió opresivo, pesado como un manto invisible que te aplastaba de inmediato. Ni siquiera la lámpara oscilante parecía capaz de espantar aquella oscuridad nueva,
más densa y afilada. Un silencio absoluto se instaló, roto solo por un gemido lejano, una resonancia que parecía surgir desde el corazón mismo de la mansión. Era un lamento antiguo, una voz sin cuerpo que parecía llamar desde el abismo entre las piedra milenaria y las maderas gastadas. Santiago se acercó a ti, su expresión grave y sus manos apretando las tuyas con fuerza contenida. Lo que se despierta aquí no es un enemigo visible, ni un fantasma que espante las noches, murmuró. Es algo más profundo. La sombra de nuestro propio pasado esperando cobrar vida. Tus sentidos se agudizaron. El frío ya no era un frío natural, sino una presencia que palpaba tu alma. Un contacto intangible e inevitable. Parecía que la dormida mansión, con todos sus muros y ecos, estaba lista para revelar su historia más oscura y temida. El relicario comenzó a emitir un tenue resplandor, un brillo azul espectral que se filtraba entre las grietas del altar. Lentamente la luz se extendió por la habitación, reflejándose en las paredes, en las sombras que parecían retorcerse para formar figuras casi humanas. Y entonces, como si las paredes susurraran una plegaria rota, una voz lejana resonó, tenue y apenas auditable. ¿Quién osa perturbar nuestro descanso? El frío se tornó un torrente que envolvía la habitación, y el aire vibró con una energía antigua o voraz. Santiago retrocedió. Sus ojos grandes reflejaban miedo. Pero tú sentiste que, por primera vez, la mansión no te parecía un lugar de tedio, sino el escenario de un enfrentamiento que definiría mucho más que tu destino. En ese instante la lámpara se extinguió por completo, y la oscuridad te envolvió como un manto impenetrable. Un susurro cercano, apenas audible, recorrió la habitación detrás de ti. ¿Estás listo para lo que vendrá? Y la mansión dejó de ser un refugio para convertirse en una pregunta viva, una sombra que avanzaba con pasos invisibles hacia un futuro desconocido. La oscuridad se extendía como un manto pesado, susurrando secretos que sólo el castillo podía entender. La luz del relicario azul parpadeaba, proyectando sombras que parecían danzar en complicidad con el silencio. Cada respiración se volvía un eco prolongado, cada movimiento un desafío contra esa penumbra que parecía devorarlo todo desde adentro. Sentiste el frío punzante recorrer tu espalda, una caricia helada que más que molestar advertía. No era frío ordinario, era un frío con memoria, tejido por siglos de olvidos y presencias atrapadas entre los muros. Santiago apretó tu mano con una fuerza inesperada, y por un instante sus ojos reflejaron algo más que miedo. Una decisión que, aunque temerosa, se sostenía en la necesidad ineludible de enfrentar lo desconocido. Entonces el relicario lanzó un aliento débil, una pulsación sutil que parecía sincronizarse con el latido de la mansión misma. En ese instante el aire se volvió pesado, denso y vibrante, como si el castillo comenzara a despertarse de un sueño milenario. Los susurros que antes se ocultaban, ahora se filtraban con insistencia, fragmentos de voces olvidadas flotando entre los rincones de la habitación. Palabras incompletas que parecían una invitación o quizá una advertencia. La anciana, cuya presencia se sentía como un leve temblor en el ambiente, finalmente rompió el silencio con un murmullo apenas audible, pero cargado de significado. El guardián no puede permanecer dormido para siempre, dijo Su.
voz quebrada por el peso de los años, reverberando en las paredes como un eco lejano. Has despertado un vínculo, un contrato sellado con sangre y olvido que ahora regresa para reclamar lo que le pertenece. Antes de que pudieras responder, un estremecimiento recorrió la piedra bajo tus pies. La habitación pareció respirar con mayor intensidad. Los susurros se tornaron murmullos cerca del umbral, y una sombra indeterminada se deslizó al borde de tu visión. Tus párpados se entrecerraron, intentando capturar esa figura que deslizaba sin forma, pero con una presencia terriblemente real. Santiago se colocó a tu lado, su rostro rígido pero decidido. Hace siglos, esta mansión fue escenario de una traición que nadie quiso recordar. Su voz descendió como una amenaza, pero también como un peso compartido, un sacrificio oculto en las sombras, cuyo eco aún resuena entre estas paredes, y ahora está despertando. El relicario emitió un destello más fuerte, y en un instante la luz azul pareció desplegar una secuencia casi hipnótica que delineaba símbolos desaparecidos hace mucho tiempo. No era un lenguaje familiar, sino la memoria secreta de un pacto antiguo, un contrato entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo eterno. Intentaste avanzar, acercarte a esa luz que parecía un faro en medio de la penumbra, pero la atmósfera se fue enrareciendo. Cada paso, una resistencia. El aire vibraba con una intensidad creciente. La mansión parecía querer que supieras que aquí, bajo esas piedras, nada quedaba dormido, solo velando. Una risa breve, espectral, se escabulló entre el eco de la estancia, quebrando por un momento la tensión y revelando el hilo del delgado equilibrio entre la realidad y la sombra. La presencia detrás de ti permanecía aún invisible, pero ahora sabías que no caminarías este sendero solo. El instante fue golpeado por un susurro casi arrebatado por el viento, que se colaba sin permiso y que llegó en forma de pregunta. ¿Quién busca perturbar la paz ancestral? El silencio respondió con un estremecimiento en las paredes, y el relicario vibró una última vez antes de emitir un resplandor que se extendía como una ola silenciosa, inundando cada rincón con un brillo frío y profundo. Santiago soltó tu mano, pero su mirada no perdió la fuerza. Unos segundos más tarde, la puerta por la que habían entrado volvió a abrirse con un quejido gélido, como si el castillo decidiera que el tiempo para la prisión había terminado. El pasado se niega a ser olvidado, dijo él, y ahora nosotros también formamos parte de esta historia, quieras o no. Un escalofrío recorrió tu cuerpo. El aire había cambiado. La mansión ya no era simplemente un lugar de opulencia decadente y tedio infinito. Era un organismo vivo, pulsante, y sus secretos comenzaban a salir a la luz. Había en el aire una promesa inquietante. El despertar apenas había comenzado, y lo que estaba por venir no tendría marcha atrás. Justo cuando te disponías a seguir a Santiago por el umbral abierto, sentiste un roce tras tu nuca, como un suspiro helado que te incitaba a girar. Pero la respuesta quedó suspendida en esa frontera invisible entre la certeza y el misterio. La luz fría del relicario se volvió el único faro en una oscuridad que ya no admitía escapatoria. Y en un susurro que parecía venir de las entrañas mismas del castillo,
una voz final concluyó: «Esto no ha hecho más que empezar». La oscuridad que ahora abrazaba la cámara parecía más densa que nunca, como si el aire mismo se hubiera saturado del peso de los siglos guardados bajo esas piedras agrietadas. El relicario seguía pulsando tenuemente, destellando una luz azul fría que rozaba los bordes del altar, retorciéndose en sombras que parecían cobrar vida propia bajo el titilar trémulo de la lámpara. Una respiración profunda flotaba en aquel cuarto, lenta y regular, como el suspiro cansado de un gigante dormido que empieza a remover el polvo de su sueño. El frío que sentías no era solo una sensación física, sino un mensaje corpóreo, como si aquella antigua reliquia escupiera recuerdos helados, clavándose en la piel con la insistencia de un aguijón invisible. Tus dedos se volvieron gelatinosos. La sangre huyó por un instante, pero también una extraña determinación empezó a brotar en lo más hondo, casi como la flor inesperada que se abre en un invierno cruel. La anciana permanecía a tu espalda, un aura tenue de silencio que parecía fundirse con las propias paredes de piedra. Sus ojos, dos pozos hundidos llenos de memorias encriptadas, te observaban como si intentaran grabar la escena en una película muda de siglos atrás, mientras sus labios, sellados durante tanto tiempo, se alzaban en un eco mudo que decía más que 1000 palabras pronunciadas. Había algo en esa mirada que sentías tan urgente y definitivo como el primer latido de un peligro que ya no era futuro, sino presente. Santiago, por su parte, respiraba con movimientos entrecortados, sus pupilas dilatadas, reflejando el juego de luces y sombras que danzaban en torno a aquella cámara olvidada. Sus manos, rígidas, jamás tan firmes, se posaron sobre el relicario y en contacto con él, una vibración casi imperceptible recorrió la estancia, como el eco de un grito ahogado que debía permanecer oculto. No solo somos prisioneros de esta mansión, musitó con la voz tan baja que debiste inclinarte para escucharlo. Somos parte de algo más grande, un círculo que se cierra. Cada palabra suya era una gota helada que caía en el fondo de tu pecho, donde sopesabas el equilibrio entre el miedo puro y esa fascinación peligrosa que siempre acompaña lo desconocido. La habitación se llenó entonces de un murmullo intangible, una mezcla de voces apagadas, como si cientos de secretos estuvieran susurrando bajo la piel misma de la piedra, flotando entre los estucos y sinuosidades del tiempo. El relicario ganó intensidad lumínica, proyectando símbolos espectrales que parecían deslizarse, como si la historia escrita en ellos quisiera fluir fuera del altar y reclamar un espacio propio en el aire. No eran imágenes claras, sino visiones fragmentadas que cegaban y atraían al mismo tiempo, imposibles de descifrar, pero imbuidas de un peso que mezclaba la belleza y la amenaza con una perfecta armonía. Por un instante el tiempo pareció congelarse. El respiradero del castillo dejó entrar una ráfaga de viento helado que volvió a apagar las velas casi por completo, dejando un puñado de sombras abrazándose temblorosas contra las paredes. El aire se espesó hasta el límite. Inhalar y exhalar era como sumergirse en un océano de plomo. Tus ojos se ajustaron lentamente a esa penumbra que ahora se movía, oscilaba y transformaba la pequeña habitación en una caverna que albergaba lo innombrable. Entonces de repente
Un suspiro surgió desde lo más profundo del relicario, tan sutil que parecía un latido, tan remoto como una estrella muriendo en el firmamento. Ese susurro escaló la piel de tus brazos y silenció todos los ruidos posibles, hasta que el fragmentado eco llegó a una única forma sonora, un lamento antiguo, una pregunta sin voz. ¿Quién ha despertado al guardián? Una voz brotó entre el viento y las sombras, quebrada, rasposa, con la autoridad de quienes no aceptan ser interrumpidos. El frío aterrizó como una ola brutal, envolviendo la piel y penetrando en la médula hasta congelar el entendimiento. Santiago retrocedió un paso, pero tú te quedaste quieto, con la adrenalina latiendo como un tambor enroscado en nervios. Las paredes comenzaron a temblar, un estremecimiento que vibraba como el eco de un corazón severamente lastimado, y el relicario exhaló una radiación que pintaba los contornos de la estancia con un azul espectral intenso. Formas etéreas se proyectaron lentamente entre los susurros, dibujos abstractos que se convertían en figuras humanas, retazos de historias que parecían querer contar su verdad vengativa. Tu respiración se aceleró, sabiendo que habrías preferido cerrar los ojos, pero entendiendo al mismo tiempo que si lo hacías, te perderías el despertar de aquello que dormía bajo las capas de la mansión. La anciana movió la cabeza lentamente, como en un baile antiguo y silencioso, y aunque no emitió palabra, su mirada era una descarga que quemaba. Una advertencia mordaz y definitiva. Ya no había vuelta atrás. «Prepárate», susurró Santiago, su voz un hilo roto entre el estrépito creciente. «Estamos a punto de descubrir que dormir demasiado tiempo puede ser más peligroso que nunca despertar». Justo cuando la puerta por la que habías entrado empezó a chirriar de nuevo, un golpe seco resonó detrás de ustedes. Algo o alguien más allá de la luz del relicario y los límites del castillo había respondido. Entonces un suspiro helado rozó tu nuca, y una voz que parecía venir de las profundidades mismas de la piedra te preguntó, envolviendo el aire como la promesa implacable de una tormenta: ¿estás listo para enfrentarte a lo que ha estado esperando tu llegada? La puerta dejó escapar un prolongado quejido que se fundió con el silencio denso y cargado de historia que cubría aquella cámara olvidada. Apenas una débil ráfaga de aire frío penetró, evocando ecos que parecían habitar entre la piedra y la sombra. El relicario seguía emitiendo un brillo azulado, una luz que parecía no solo reflejar, sino alimentar una atmósfera que se volvía más densa por momentos, como un aire saturado de secretos demasiado largos para permanecer encerrados. Tus pasos eran medidos, porque avanzar aquí no era solo físico, sino un ejercicio delicado de equilibrio entre el miedo a lo conocido y la chispa intensa de la curiosidad que impulsaba tus venas. La estancia parecía respirar con cada latido del relicario, y el frío helado que rozaba tu piel se convertía en un susurro palpable que decía sin palabras que aquello no era un encuentro común, sino el despertar de algo más antiguo, más vivo que cualquier historia escrita en los pergaminos polvorientos. Santiago permanecía cerca, como una sombra que oscila entre la lealtad y el temor. Sus ojos vidriosos y alerta no perdían detalle. Sus manos apretaban las tuyas, ofreciendo un anclaje humano en medio de aquella negra inmensidad. Sin embargo, incluso su figura era absorbida por las sombras que crecían, extendiéndose por los rincones, como criaturas indecisas entre el deseo y la amenaza. La anciana,
Aquel espectro que parecía hecho de tiempo y memoria, se apoyaba levemente en la pared, observando desde su silencio impenetrable. Su mirada contenía un océano de advertencias que no necesitaban palabras. Podía sentir, en el aire saturado, la tensión de una verdad que se desbordaba en urgencia disfrazada de calma. Entonces, una vibración sutil recorrió la estancia, un temblor ligero que hacía danzar a las sombras enlazadas en la pared. El relicario exhaló una luz más intensa, una corriente azulada que parecía abrir una puerta invisible hacia un pasado que no había cedido su reino. No hubo tiempo para dudas. Con un movimiento casi hipnótico, la luz proyectó símbolos que se retorcían, combinando geometrías olvidadas y figuras casi humanas que parecían llamar desde un umbral entre la vida y la muerte. Era un lenguaje antiguo, más allá de la comprensión, pero no ajeno a tus sentidos, una llamada a descifrar lo que estaba sellado fuera del tiempo común. Un murmullo asciende en la penumbra, fragmentos dispersos de palabras que se entrelazan formando una voz rota y profunda, como un lamento sin cuerpo que sobrevivía en el aire cargado. Por un instante, todo parece detenerse, el mundo reducido a aquella habitación vibrante y a la promesa imposible de lo que ahí se revelaba. ¿Quién ha despertado al guardián? La pregunta parecía brotar desde la misma piedra, desde un sitio donde la memoria y la esencia se cruzan en un punto implacable. Tu respiración se aceleró y el frío se volvió un peso tangible sobre los hombros. Santiago retrocedió un paso, como si el impulso de huir fuera tan poderoso como la necesidad de entender. Pero tú permaneciste, clavado en el espacio que marcaba el epicentro de aquello que se elevaba desde las sombras. Las paredes estremecieron. Un temblor sordo que resonaba como un latido herido y profundo, mientras la luz azul crecía en intensidad, bañando la estancia con un resplandor espectral. Figuras etéreas emergieron, danzando al borde de la percepción, fragmentos lúgubres de historias que pedían ser escuchadas antes de desaparecer para siempre. Tu mente oscilaba entre el impulso de cerrar los ojos y la fascinación punzante que construía un puente hacia ese otro mundo. Sabías que rendirte al miedo te haría perder no solo la verdad, sino la oportunidad de enfrentar el destino que la mansión, con su carcasa de lujo y piedra, guardaba para ti desde tiempos inmemoriales. En ese momento, la anciana movió la cabeza lentamente, en un gesto que parecía un ritual silencioso de despedida o advertencia. Sus ojos tallados en la penumbra emitían la última carga. No existía vuelta atrás. La sentencia era tan leve como devastadora. «Prepárate», murmuró Santiago, con una voz que parecía romperse entre susurros y el golpeteo del reluciente relicario. «El tiempo de dormir ha terminado». Antes de que pudieras reaccionar, un golpe resonó detrás de ustedes, seco y definitivo, como el martilleo sin demora de un juicio ancestral. La oscuridad se espesó aún más y el aire se tornó denso, casi palpable, apretando alrededor de tus pulmones con la insistencia de un presagio funesto. Las sombras, hasta entonces silenciosas cómplices, comenzaron a cobrar una vida propia, deslizando figuras desdibujadas que a veces tomaban la forma de manos extendidas o rostros distorsionados, recuerdos vivos y ausentes a la vez. Un susurro helado recorrió tu nuca, tejió un escalofrío que te invitaba a mirar atrás, pero la respuesta todavía pendía
en la frontera difusa entre lo temido y lo esperado, entre la voluntad y el abismo. La luz fría del relicario se erigió como faro aislado, un último resplandor que parecía decir que aquel encuentro no era un accidente ni un destino caprichoso, sino el inicio de un ciclo de reencuentro con lo prohibido. Y en un suspiro que parecía nacer desde las más profundas entrañas del castillo, una voz emergió, firme y resonante. ¿Estás listo para enfrentar lo que siempre ha estado esperando tu llegada? El eco de la pregunta quedó suspendido, sonando como un latido fugaz que haría temblar siglos y abrir las puertas a un abismo que ahora te llamaba. El aire parecía espesarse más allá del relicario, como si la misma mansión se envolviera en un abrazo frío de siglos, encadenando cada suspiro y cada sombra que temblaba en aquella cámara olvidada. La luz azulada temblaba, disputando al silencio su espacio, y tú permanecías sujeto a un vértigo extraño. No sabías si la curiosidad que te atraía era más fuerte que el temor, que como un nudo invisible apretaba la garganta. Santiago aún no se apartaba, sus ojos clavados en el relicario, como si pudiera arrancar de él respuestas con solo voluntad. La anciana detrás de ti, silenciosa como un espectro, parecía absorber cada detalle, cada pausa de aire, su respiración apenas un susurro que se confundía con ese murmullo antiguo que ahora se hacía más insistente, como si la piedra misma respirara con una cadencia propia. Un crujido lejano, la madera de la escalera o la estructura quejándose bajo un peso invisible, resonó súbitamente, quebrando la quietud momentánea. Fue un golpe seco, como un latido sordo que enumeraba secretos antiguos, como si la mansión quisiera recordarte que la historia aún latía bajo cada piedra. De repente, la sombra a tu izquierda se movió, disolviéndose con velocidad prohibida para el ojo simple, y el frío en la piel se tornó más intenso, una gélida advertencia que nacía del suelo mismo. Intentaste dar un paso atrás, pero tus pies parecían enraizados, y una voz arrastrada entre el viento y el silencio reptó desde la oscuridad. No puedes huir del pasado que eliges despertar. La frase se perdió en el tenue eco de la estancia, y tus sentidos se agudizaron como nunca. El relicario pulsaba, ya no como un latido débil, sino como un tambor resonante que golpeaba contra la puerta del tiempo. Símbolos espectrales comenzaron a danzar en las paredes, proyectando figuras que se entrelazaban en un macabro vals de luz azul y sombra desvanecida. Santiago avanzó discretamente hacia el objeto. Sus dedos aún temblorosos rozaron la superficie con una reverencia cautelosa. En ese instante, un suspiro profundo atravesó la habitación, un sonido que parecía salir de la propia tierra, como la respiración de un gigante dormido a punto de despertar. La lámpara vacilaba sobre sus cadenas, causando que las sombras se alargaran y se enrollaran en columnas hasta desaparecer en la oscuridad de los rincones. La anciana se adelantó apenas un paso, su mirada atravesando el velo de tiempo, y con un gesto leve, como si tejiera hilos invisibles en el aire, susurró: «Este vínculo es más fuerte que la muerte. No se puede romper sin pagar un precio que pocos están dispuestos a aceptar». Un escalofrío te recorrió la espalda, un recordatorio punzante de la fragilidad de tu pellejo, en contraste con la eternidad que parecía despertarse frente a ti. La mansión
ya no solamente encerraba la monotonía de siglos, era un organismo palpitante, un guardián sangriento de secretos que se resistía a ser olvidado. El relicario estalló en una vibración intensa, y de repente las figuras proyectadas se liberaron momentáneamente, formando rostros de dolor suspendidos en el aire. Gritos ahogados parecían estrechar el espacio, mezclándose con el eco remoto de pasos que no tenían dueño visible. La habitación giraba con una languidez hipnótica, y por un instante sentiste que el tiempo se desdoblaba, mostrando pasados y futuros entrelazados en un mismo momento. Santiago te apretó el brazo, un anclaje de realidad entre tanta fragilidad espectral. Debemos elegir ahora. Este despertar no tiene marcha atrás. Somos parte de algo que nos trasciende. La tensión crecía como un volcán contenido, y cada segundo se alargaba y comprimía con intensidad. Sin embargo, antes de que pudieras responder o darte cuenta de cómo avanzar, un sonido sutil y metálico surgió del relicario, un tic-tac irregular, como un viejo reloj olvidado retomando su marcha. ¿Lo oyes?, dijo Santiago con la voz baja. Es el tiempo reclamando su deuda, y nosotros somos los garantes. Una ráfaga inesperada atravesó la ventana, arrastrando consigo un aroma a tierra mojada y musgo antiguo, un olor que parecía emerger de raíces tan profundas como el castillo mismo. La luz azul del relicario se hizo más brillante, hasta que una explosión tenue iluminó toda la sala, proyectando una figura espectral frente a ti. Era la semblanza de un hombre, vestido con harapos y armadura corroída, con ojos que brillaban con una mezcla de ira y súplica. Su boca se abrió en un gemido sin sonido audible, pero la esencia de su angustia atravesó cada fibra de tu ser. Santiago dio un paso atrás, pero tú sentiste que algo invisible te impulsaba a acercarte. El espectro levantó una mano transparente, señalando un rincón oscuro, donde un antiguo manuscrito reposaba sobre un atril polvoriento. Las palabras escritas parecían chispear con un brillo tenue, como si invitaran a ser leídas. La anciana, con voz grave, finalmente habló, cada palabra retumbando con un peso ancestral. Aquello que fue sellado y olvidado está a punto de ser revelado. Pero cuidado, la verdad puede ser una prisión más cruel que esta misma mansión. Antes de que alguien pudiera moverse, un ruido seco reverberó detrás de la puerta cerrada. El latido de un corazón inmortal golpeaba fuerte contra la madera vieja. La oscuridad adoptó entonces una forma nueva, más densa, más consciente, como si respirara justo a tu lado. Tus sentidos se estremecieron, al unísono, y una pregunta se dibujó en el aire, suspendida entre el miedo y la fascinación. ¿Estás dispuesto a desenterrar lo que el tiempo quiso esconder? El relicario emitió un pulso final, un destello de luz que pareció atravesar tu alma, y justo cuando la habitación parecía tragarte en un abismo posible y sin retorno, la puerta se abrió lentamente, dejando entrar una sombra mucho más antigua y profunda que cualquier mortal podría imaginar. La mansión ya no era una prisión de piedra y silencio. Era el umbral de una historia que estaba por devorarte, y tú, sin saberlo aún, eras la pieza clave en ese macabro despertar. La luz azul del relicario tuvo un último suspiro que se fue apagando lentamente, como el latido débil de un corazón cansado tras siglos de vigilancia silenciosa. La mansión, que parecía contener en sus entrañas un peso eterno,
Parecía ahora respirar con sosiego, un aliento profundo que liberaba la tensión acumulada en ese umbral entre lo antiguo y lo presente. Tus sentidos, aún alertas, empezaron a relajarse conforme el aire, antes tan denso y opresivo, se tornaba más ligero, como si la casa misma estuviera exhalando un viejo secreto ahora entregado a la historia. Santiago, a tu lado, dejó escapar una risa corta, convertida en un susurro resignado, la expresión en su rostro más serena que en horas, aunque no sin la sombra persistente de lo vivido. La presencia de la anciana, que se había mantenido muda y enigmática, pareció disiparse con delicadeza, como un espectro que se desvanece tras cumplir su cometido. Sus ojos hundidos todavía parecían mirar a través del tiempo, pero ahora con una leve paz, un entendimiento final que te caló hasta el fondo del alma. Avanzaste hacia la puerta que había quedado abierta, sintiendo bajo tus pies la solidez antigua de la piedra, que por primera vez no te parecía una visión, sino un testigo mudo de aquello que acababa de revelarse. El relicario, ahora apagado y frío, descansaba sobre el altar como un guardián que finalmente había cumplido con su deber. Al salir de la cámara, los pasillos que hasta hace poco parecían laberintos sin fin, se sintieron menos hostiles, como si el castillo te estuviera dejando ir, ofreciéndote un resquicio de liberación que no necesitaba palabras. La luz trémula de las antorchas bailaba con una calma renovada, y el aire, ahora fresco, arrastraba el leve aroma a tierra mojada y musgo, anunciando que algo había culminado y otro algo comenzaba. Santiago caminaba a tu lado en silencio, compartiendo contigo la quietud que había reemplazado el miedo y la incertidumbre. Ya no eran prisioneros del tiempo ni de un pacto olvidado, sino custodios de una historia que finalmente había encontrado la manera de salir de las sombras y abrazar la luz. Aunque ambos sabían que la mansión guardaría sus secretos por mucho más, ahora la carga parecía menos pesada, compartida entre aquellos que tenían la voluntad de mirar de frente. El crepitar suave del fuego distante rompió la quietud sin romper la serenidad, y tú sentiste cómo la mente se desbarrancaba hacia un espacio donde el sueño ya no era una fuga, sino un refugio merecido. La monotonía de los días anteriores, con sus afiladores y escobas invisibles, quedó atrás, convertida en un recuerdo borroso que se diluía bajo el peso de lo trascendido. En el rostro de Santiago, una sutil sonrisa emergió, imperceptible, pero verdadera. Era el signo de quienes han sobrevivido a la noche más extensa y saben que la mañana trae consigo no solo la luz, sino también la promesa de nuevos comienzos, aunque envueltos en sombras atemporales. Mientras caminabas hacia la salida que daba al patio interior, el cielo gris comenzaba a despejarse, y una brisa tibia recorría las piedras como un susurro amable, llevando consigo la fragancia tenue de lavanda y tierra mojada. Por un instante cerraste los ojos y respiraste hondo, sintiendo que el peso ya no era opresivo, sino liberador. Una invitación a cerrar aquel capítulo con calma. La mansión guardaba ahora en su piel de piedra la memoria viva de su historia, y tú, al dejar sus muros, llevabas contigo la certeza de que incluso lo más oscuro puede encontrar su calma, su orden natural después del tumulto. Un ciclo había terminado, sereno y silencioso, dejando espacio para que la vida continuara más allá de lo visible. El sol oculto detrás de nubes dispersas se filtraba tímidamente, pintando de plata
las hojas húmedas del jardín, que parecía respirar un ritmo pausado y renovado. El sonido del viento entre los árboles se convirtió en una melodía suave que acompañaba el latido reposado de tu corazón. Ese último respiro cerrado en el aire era un recordatorio. La historia no termina en el eco de los susurros, sino en la forma en que finalmente aprendemos a soltar y dejar ir. La mansión seguía allí, testigo mudo y paciente, pero tú caminabas hacia la quietud que merecías, hacia un descanso que no prometía escapatoria, sino paz. Y así, mientras el crepúsculo lentamente se desvanecía en una penumbra acogedora, sentiste que el tiempo al fin se había detenido para regalarte un momento de calma profunda. Esa calma que como una manta suave y cálida te envolvía y permitía que tus párpados se cerraran, libres de temores. El silencio tuvo entonces su propia voz, no la de los fantasmas ni los secretos velados, sino la de la serenidad recuperada, el susurro dulce de un descanso bien ganado. La mansión permanecía viva en su quietud, y tú en la frontera entre la vigilia y el sueño, dejaste que la noche te llevara sin prisas, al compás delicado del misterio resuelto y el ciclo cerrado.